Muy buenos días, señores. ¿Me confirman recepción de audio, por favor? Sí se escucha. Buenos días, Buenos días. profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buen día, señoritas, caballeros. Muy buenos días. Cuando los relojes en todo el territorio patrio marcan las 09 horas con 10 minutos, vamos a dar inicio a nuestra actividad académica programada para el día de hoy, martes 2 de febrero. Y el tema que vamos a desarrollar, señores, el día de hoy corresponde a los lípidos. Bien. A modo de introducción, ¿qué podemos hablar sobre estas moléculas? Podríamos en un solo término, definir a los lípidos como grasas. Bien, así como en un primer momento, cuando hablábamos de los carbohidratos, asociábamos a los carbohidratos a los azúcares, y cuando hablábamos de proteínas, se asocia esta molécula a estructuras. Entonces, cuando hablamos ahora de lípidos, en definitiva deberíamos de asociarlo a las grasas. En donde exista un alimento con grasa, eso son los lípidos. Bien, vamos a empezar a definirlo, vamos a empezar a definir a estas moléculas, pero no sin antes hacer nuestro feedback, nuestro proceso de retroalimentación, que nos vuelva a redirigir hacia el tema donde estamos. Bien, entonces vamos con ello. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Muy bien, señores. Estamos frente a una molécula de tipo orgánica. Bien, todos los organismos vivos, estamos constituidos por distintos niveles, ¿verdad? Entonces, estos niveles se les denomina niveles de organización de un ser vivo. Y el nivel más básico o el primer nivel de organización corresponde al nivel químico. Este nivel químico habla acerca de todas las sustancias químicas por las cuales están constituidos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos sustancias químicas en nuestro organismo. Estas sustancias químicas pueden ser elementos o podrán ser moléculas. Bien, o son elementos o son moléculas. Ahí está, señores. La principal diferencia entre estas sustancias es que los elementos son sustancias químicas simples, bien formadas sencillamente por átomos. Es la unidad más simple, la unidad química más simple. Allí tenemos, por ejemplo, al calcio, al carbono, al nitrógeno. Allí se encuentra el azufre. Todos los elementos químicos de la tabla periódica que se encuentran en los organismos vivos se le van a denominar bioelementos. ¿Listo? Entonces, los elementos químicos son las sustancias más simples. Hemos llegado a esa conclusión. Y los mismos elementos de esta tabla periódica que se vayan a encontrar en los organismos vivos, se le va a anteceder el prefijo bio, de forma que ahora se van a denominar bioelementos, los elementos químicos presentes en los seres vivos. Bien, señores, lo mismo va a suceder con las moléculas, pero ¿qué diferencia una molécula de un elemento? Que una molécula es una sustancia química más compleja, es decir, es una sustancia química que estará eh, formada, constituida por elementos. Cuando estos elementos deciden agruparse, asociarse, van a formar moléculas. Bien, de la misma forma, de la misma manera, cuando las moléculas se encuentran en los organismos vivos, se le va a anteceder igual el prefijo bio, para poder dejar
establecido que son las moléculas químicas presentes en los seres vivos. Es que, claro, señores, no todos los elementos químicos de la tabla periódica están presentes en el organismo vivo. Bien, así como no todas las moléculas se encuentran presentes en los seres vivos. Bien, hemos indicado entonces que estos bioelementos suelen agruparse, asociarse, para poder formar moléculas. Bien, ahora, ¿cómo se clasifican estas moléculas? Estas moléculas se van a clasificar dependiendo de cómo se encuentren constituidas. Si es que los elementos químicos que se estructuraron, que se unieron para formar moléculas, consta de carbono, entonces esas moléculas se les va a denominar moléculas o biomoléculas orgánicas. Bien, biomoléculas orgánicas. Si es que la agrupación de estos elementos químicos no tiene entre sus filas el elemento carbono, entonces la biomolécula se va a denominar inorgánica. Bien, repito, hemos indicado, y esto lo voy a realizar aquí debajo de cada uno de estos conceptos, se ha indicado lo siguiente, señores. Biomoléculas, unión de elementos. Si es que dentro de esos elementos tiene al carbono, entonces son moléculas orgánicas. Si es que no contiene al carbono, entonces es una biomolécula inorgánica. Ejemplo, señores. Veamos. Una biomolécula inorgánica. Un carbohidrato, por ejemplo. Este es un carbohidrato. Bien, lo sabemos porque todos los carbohidratos estarán constituidos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien, por mencionar a la desoxirribosa. Esta es la desoxirribosa, el azúcar que se encuentra presente, el carbohidrato presente en las moléculas de ADN. Bien, ¿cómo sabemos que es una molécula? Pues definitivamente porque está formado por dos o más elementos. Aquí hay un elemento carbono, un elemento hidrógeno, un elemento oxígeno. Bien, hay tres elementos. Dos o más elementos es una molécula. Pregunta, ¿dentro de esos elementos se encuentra el carbono? Sí. Entonces, esta es una molécula orgánica. La molécula inorgánica más común, el agua. Profe, ¿por qué moléculas? Porque está formada por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Bien, aquí hay dos elementos, por lo tanto ya es una molécula. La pregunta, ¿contiene carbono en la estructuración de esta molécula de carbono? No, por lo tanto No. es inorgánica. Bien, señores. Bien, entonces, dentro de las biomoléculas orgánicas, la primera de ellas en estudio fue los carbohidratos. La segunda molécula en estudio fueron las proteínas y esta será nuestra tercera molécula orgánica en estudio, los lípidos. Bien, probablemente les sea a alguno de ustedes ciertamente incómodo que yo inicie mis clases de esta manera, haciendo siempre este esquema. De los 110 alumnos que están participando ahora en esta sesión virtual, algunos dirán, profe, pero eso ya lo hizo la semana pasada. Y quien me indique ello, entonces le responderé también formulándole o planteándole una pregunta acerca de esto. Resulta, señores, que el aprendizaje se alcanza por constantes ciclos de repeticiones, ¿sí? De esa manera no solo lo memorizamos, sino que lo vamos a retener.
ya se nos hace un hábito estar en lo mismo. Bien, esa es la intención. Bueno, la primera intención. La segunda intención de realizar esto es que nos podamos ubicar dentro de un espacio, que nos podamos ubicar dentro de un contexto para saber dónde es que estamos y qué es lo que vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces, por eso siempre se inicia de esta manera. Bien, señores, entonces, en nuestro tema a desarrollar el día de hoy corresponde a estas moléculas orgánicas, a los lípidos. Bien, brevemente recordamos que los carbohidratos son moléculas, claro, definitivamente, son moléculas asociadas a dulces, azúcares, ¿verdad? Y que tienen como principal función el brindarnos energía a corto plazo. Las proteínas también son moléculas orgánicas, pero que tienen función estructural. Bien, toda vez que se requiera en algún órgano formar una estructura, entonces se va a recurrir a las proteínas. Bien, y ahora pues es el turno de hablar, señores, de los lípidos. Así que vamos a ello. Bien, señores, los lípidos, los lípidos son moléculas estructuradas por carbono e hidrógeno. Bien, el oxígeno se va a encontrar en cantidades mínimas, en concentraciones mínimas. Por eso es que nos está indicando aquí que los porcentajes son menores. Básicamente, un lípido es carbono e hidrógeno. Y por allí, átomos de oxígeno en cantidades no tan abundantes. Bien, estas moléculas son hidrófabas. Hablamos del prefijo hidro. Hidro es agua y phobos proviene de fobia, rechazo. ¿Listo? Rechazo, miedo, repulsión. Entonces, quiere decir que son moléculas que se rechazan con el agua. Y eso nosotros lo sabemos desde la secundaria, cuando nos hacen realizar pues ese experimento clásico de colocar en un recipiente agua y luego vertir sobre este recipiente, vertir aceite, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos ese experimento, nos empiezan a explicar que químicamente estas dos moléculas, porque el aceite es una molécula, ahí está frente a ustedes, lípidos, son moléculas lipídicas, con una molécula del agua. No se pueden, no se pueden juntar y nos explican que se muestran dos fases, ¿cierto? Esto es cuando hablan de las mezclas, mezcla homogénea, mezcla heterogénea. Entonces, es el experimento más clásico en la secundaria, agua y aceite. Te dicen, ok, se separan, ahí hay dos fases, esa mezcla es una mezcla heterogénea. Bien, ¿por qué se rechazan? Porque estas moléculas, estos lípidos, estas grasas, son hidrófobas. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las funciones que cumplen estos lípidos? Vamos a ver. Cumplen función estructural, al igual que las proteínas, ¿sí? Se van a encontrar formando estructuras, por ejemplo, los lípidos que van a formar la membrana celular, ¿correcto? Las células van a tener una membrana que les va a permitir mantener su forma y también va a controlar el paso, el ingreso de los nutrientes hacia las células. Ya hablaremos a detalle en las siguientes láminas. La primera función es estructural, pero también actúan como aislantes térmicos ante bajas temperaturas. Y la principal función de estos lípidos es la de ofrecernos una energía, pero aquí está la diferencia con los carbohidratos, a largo plazo. Bien, los carbohidratos, los azúcares, nos facilitaban, nos proporcionaban de energía, pero energía a corto plazo. Estas de aquí nos va a permitir que los lípidos, estas moléculas lipídicas, nos van a permitir obtener una energía, pero a largo plazo. Es decir, profesor, yo necesito energía. ¿Puedo comerme medio pollo a la brasa? Sí, cómelo. ¿Qué va a hacer, profe? Pero a mí me están diciendo que no coma grasa. Bueno,
come las grasas, pero libera esas calorías que te va a facilitar, porque cuando no las liberas, entonces esas grasas se vuelven sólidas. Ya vamos a explicar en la siguiente lámina cómo es que sucede eso. Bien, entonces, hasta el momento, señores, hasta el momento, dos conclusiones. Son moléculas que se rechazan con agua, es decir, hidrófagas, y tienen tres funciones: formar estructuras, servir como aislantes térmicos y facilitarnos, brindarnos el de energía a largo plazo. Bien, ¿qué es aislante térmico? Hay animalitos, como por ejemplo los osos polares, bien, que, que antes de ingresar en un periodo de hibernación, bien, salen de pesca y de caza, ¿cierto? Y muchas veces nosotros pensábamos que estos animalitos salían de pesca y salían de caza para poder acumular toda la cantidad posible de comida, quedar saciados, y el tiempo que pasan de hibernación, ¿sí? El tiempo que van a pasar de hibernación, esos 3 meses, antes eran 6 meses. Profe, ¿por qué? ¿Qué cambió? El calentamiento global. Ya los cascos polares, los glaciares, ya, ya no se encuentran en esa misma intensidad. Entonces, ahora el periodo de hibernación de estos animalitos es de 3 meses. Y alguna vez creímos, y alguna vez creímos de que estos animalitos salían de caza y de pesca para poder comer todo lo que podían, para poder saciar su hambre, y así los próximos 3 meses ya no tenían hambre. Pero no es así, no es así. Y no es así por dos razones. La primera es porque todo organismo animal cumple con una ley fisiológica. Entendemos una ley como un principio que es indiscutible, bien, que es irrefutable, un principio que se va a realizar, un conocimiento que se va a realizar siempre, como la ley de la gravedad, bien. como- eh, Se está silenciando, por favor. Profesor, disculpe, sí, era para silenciar a un alumno, pero ya lo activé su micrófono. Está bien, muchas gracias. Bien, señores, continuamos. Entonces, existe un principio fisiológico, una ley fisiológica, es decir, algo que se va a cumplir siempre. Y esta ley fisiológica, es decir, una ley que ocurre en nuestro organismo, y se denomina la ley de Gosen. ¿Listo? Lo colocamos aquí. Ley de Gosen, o también llamado principio de saturación. Bien. Ley de Gosen o principio de saturación. ¿En qué consiste esta ley de Gosen o principio de saturación? Simple, cuando estás lleno. Esa sensación que de repente nos mantiene en ese periodo de incertidumbre cuando tenemos hambre, ¿sí? Sales de casa sin desayuno y dan las 14 horas y probablemente tus clases no terminen y estas se prolongan hasta las 16 horas. Entonces tienes demasiada hambre, y cuando vas ya de retorno a casa, planeas e imaginas que te vas a comer 2 o 3 platos de comida, y es más, llamas a tu mamita para comentarle de que se prolongaron tus clases en la academia y le preguntas: mamá, ¿qué has preparado de comer? Y ella te responde que casualmente para ese día preparó tu plato favorito. Entonces
tú vas imaginando y vas planeando que te vas a comer 3, 4 platos de esos. Pero ¿qué sucede en el primero? Probablemente en el segundo plato. Por más que sea tu comida favorita y por más hambre que hayas acumulado, hay un momento en el que dices, no, ya no más, ya estoy lleno. Esa sensación es un principio fisiológico. Se denomina ley de Gosen o principio de saturación. Estamos saturados. ¿Listo? Entonces, señores, bajo este principio fisiológico que se rige en todos los organismos animales, es que este osito polar no podría comer y después acumular pues esa comida para los 3 meses de hibernación. No podría ser así. Entonces, ¿qué es lo que hace y qué es lo que busca este osito al comer tantas carnes? Lo que busca es obtener, señores, es obtener la grasa de estos animales. La finalidad está de aquí. Que las grasas puedan cumplir la función de aislantes térmicos, aislarte de temperaturas bajas. Este animal, este osito polar, va a estar sometido a bajísimas temperaturas. Entonces, lo que necesita generar, lo que necesita crear, es que debajo de su piel forme la mayor cantidad posible de grasa y en el mayor espesor posible. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues consumiendo la mayor cantidad posible de grasas. Observemos, esta es la anatomía de un cuerpo humano. Bien, lo que habitualmente suele suceder con nosotros. Comemos, 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 y ahora debajo de la piel, entre los músculos, empiezan a formarse capas de grasa. Bien, eso es lo que hace que nuestro abdomen, que nuestro vientre forme esos clásicos rollitos. Esos rollitos se da por acumulación de grasa. Bien, entonces lo que busca este osito es formar capas de grasa que le permita aislarse las temperaturas bajas. Aquí afuera en el exterior, aquí en el exterior, las temperaturas son bajas. Entonces lo que hace es formar capas de grasa debajo de su piel para que la temperatura que perciba sea menor. Bien, una de las ventajas de las personas que que tienen acumulada gran cantidad de grasa, una de las ventajas en el invierno es que su sensación térmica es distinta. Es decir, em, los termómetros, los termómetros ambientales van a marcar, probablemente en el invierno marquen 12 grados, ¿listo? 12 grados centígrados en la ciudad de Lima, ejemplo. Pero para esa persona que tiene gran cantidad de grasa abdominal, que es gordita, llamémosle así, no va a sentir los 12 grados. Para él la temperatura estará a 14, 15, 16 grados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas capas de grasa lo van a aislar. Eso sucede en el invierno, una ventaja. Pero en el verano, ahora mismo, si es que los termómetros ambientales marcan, a ver, les voy a dar exactamente en cuánto estamos. Para las 9:30 se está marcando aproximadamente 21 grados centígrados. ¿Listo? Pero las personas que tienen esta cantidad de grasa, 24 grados, perdón, 24 grados centígrados, las personas que acumulan esta gran cantidad de grasa abdominal y en el cuerpo, no van a sentir 24, sienten más, 25, 26, hasta 27. ¿Listo? Eso depende de cada organismo. Bien, señores, entonces, primera función, primera función de estos lípidos, convertirse en aislantes térmicos. Continuamos. Ahí está lo que les había comentado, la ley de Gosen o principio de saturación, ¿cierto? Por eso es que no hace, la intención de este osito no es comer para saciarse y acumular y evitar luego el hambre, ¿no? Es
generar esa grasa. Vamos a ver, señores, la clasificación de estos lípidos. Bien, por allí ya algunos leyeron esta partecita, esteroides, ¿sí? Los esteroides. Por ahí algunos que los utilizan o pretenden utilizarlos, no lo hagan, no lo hagan. Ya les explicaré más adelante por qué. Es para evitar una arteriosclerosis. Bien, ya lo hablaremos después. Vamos a realizar la clasificación de estas moléculas, señores, de estos lípidos. Existe una propiedad química, bien, que se denomina saponificación, ¿correcto? Hablar de saponificación es hablar de un proceso químico por el cual las grasas en estado líquido se pueden transformar en grasas en estado sólido. Bien, a eso se le llama saponificación. Es más, nuestros jabones, los jabones con los cuales nosotros nos aseamos, damos aseo a nuestro rostro, a nuestro cuerpo, bien, con el cual nos bañamos, esos jabones eh, son, son el resultado de procesos de saponificación. Bien, las grasas de animales, de ganado ovino, por ejemplo, las ovejitas, los corderitos, se extrae, se extrae la grasa de estos animalitos y se hace pasar por un proceso de saponificación. Es decir, esa grasa de animal en estado líquido ahora será una grasa sólida. Y ahí está tu jaboncito. El jabón es sólido. ¿Listo? ¿Qué pasó? Fue la grasa en estado líquido y eres en estado sólido. Profe, pero la grasa debe de oler feo. ¿Por qué huele allí rico? Porque en ese mismo proceso de saponificación en el cual están convirtiendo las grasas líquidas en grasas sólidas, industrialmente le van a agregar ciertos otros pues, aditivos, ciertos otros químicos, como glicerina y como ciertos otros, otras sustancias químicas aromatizantes. Bien, para que huela, pues, algunos huele a rosas, otros a pétalos, y que hay una infinidad, ¿cierto?, de aromas en estos jabones. Pero ese no es el punto de discusión. El tema es que podamos comprender lo que es saponificación. Bien, la saponificación es el proceso químico por el cual la grasa líquida se transforma en grasa sólida. Una vez habiendo ya establecido este concepto de este proceso químico, ese será el mismo criterio que nos permita clasificar a los lípidos. Bien, los lípidos se van a clasificar en saponificables e insaponificables. Hablar de saponificación, repito, es volver la grasa líquida en grasa sólida, ¿cierto? Entonces, los que son los lípidos saponificables son son aquellos lípidos que encontrándose en grasa líquida se van a transformar en grasa sólida con mucha rapidez. Profe, y los insaponificables también. Pero, ¿qué los diferencia? En el tiempo en el que se transforman en grasas sólidas. ¿Listo? Estos saponificables, en cuestión de días, se transforman en grasas sólidas. Estas insaponificables, estos lípidos insaponificables, pasan cierta cantidad de incluso meses para que puedan convertirse de grasa líquida en grasa sólida. Bien, ya hablaremos, sé que hay algunos que están inquietos por estos esteroides, pero ya he dado un primer indicio de su concepto. La grasa líquida se vuelve grasa sólida. ¿Listo? Estos de aquí, con mucha más rapidez que estos de acá. Pero no quiere decir que no lo vayan a hacer. Sí, se van a transformar en grasas sólidas. En más tiempo, pero lo van a hacer. Bien, empecemos, señores. Permítanme, por favor, dar lectura al chat. ¿Sí? Me están realizando consultas. Permítanme, por favor.
Hay 3 preguntas, bueno, 2 preguntas y una es como una inquietud, ¿verdad? Si es que los jabones están hechos de grasas animales, sí, sí. Aunque ahora entiendo que industrialmente están utilizando grasas sintéticas, ¿bien? Pero originalmente el jabón se forma a partir de grasas de animales. Hay una pregunta también, nos consultan, ¿qué sucede con las prendas quemadoras y reductoras? ¿Qué sucede con esas bandas, ¿verdad? Unas fajas, unas bandas que se colocan y eh, va a emitir radiaciones de calor? ¿Son válidas? ¿Eso hace sudar y bajar de peso? Sí. Debemos de comprender primero, señores, el término bajar de peso, ¿sí? Y es importante que podamos determinar la diferencia entre eliminar grasas y bajar de peso. Si tú bajas de peso, lo puedes hacer perdiendo masa muscular y eso no es lo que necesitas. Lo que se necesita es eliminar la grasa, sobre todo esa que está localizada, pues, ¿no? En abdomen, en glúteos, eh, en, en los bíceps, ¿sí? Entre los músculos bíceps del antebrazo, del brazo. Entonces, bajar de peso no significa decir, profe, yo quiero bajar de peso y voy a dejar de comer. ¿Vas a bajar de peso? Sí, definitivamente, pero vas a generar dos inconvenientes. El primero de ellos es que lo que vas a perder es tu masa muscular, no la grasa. La grasa va a estar allí. Y lo segundo es que puedes generar problemas de úlceras digestivas. Bien, así que mucho cuidado con ese término bajar de peso. El utilizar estas cremas reductoras, el utilizar bandas, fajas, ¿es válido? Sí, lo es, lo es. Porque estas grasas, estando en estado sólido, ya se convirtieron en estado sólido, ¿pueden volver a ser estado líquido? Sí, sometidas a altas temperaturas, sometidas a calor. Lo que se sugiere, normalmente lo que se sugiere, es por eso que sus entrenadores, es por eso que sus instructores realizan, me parece, seleccionan a un grupo de alumnos que se les ha detectado que tienen concentraciones elevadas, ¿sí? De grasa, y entonces pues les someten a unas pruebas distintas, ¿cierto? Creo que les aplican un gel reductor, y luego me parece que los vendan con un tipo de un plástico o algo así, es lo que más o menos he visto. ¿Es válido eso? Sí, definitivamente sí. Esas cremas, ese gel reductor, lo que va a hacer es incrementar la temperatura en esa zona. Y si estás vendado, y si estás vendado en esa zona, vas a incrementar más aún la temperatura, haciendo que la grasa que se localiza por debajo, ¿sí? De las paredes abdominales, pues se vuelvan de grasa sólida a grasa líquida. Pero esto no va a funcionar si es que no realizas ejercicios también localizados. Es decir, colocas tu gel, la zona abdominal, te pones un polito, ojo, ninguna faja, ningún plástico ni nada debe de estar expuesto directamente hacia la piel. No debe de hacer contacto con la piel. Ponte un polito el más ligero, el más finito, y te colocas la banda, te colocas las bolsas. Empiezas a correr, a hacer cardio, es decir, a transpirar, a incrementar tu temperatura, elevar tu temperatura, y una vez que lo has logrado, abdominales, 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 porque los abdominales van a ejercer presión sobre esa plancha abdominal. Y eso es lo que va a drenar la grasa que ya está líquida gracias a esa temperatura a la cual la sometiste. ¿Listo? Luego agua, mucha agua, para que esa grasa sea llevada a tus riñoncitos y pues los puedas eliminar. Bien, claro, en la micción, en orina. ¿Listo? Así que, ¿es válido eso? Sí, señor. Eh, Vamos a ver, y la última pregunta fue acerca
del aseo, me preguntan si es que el jabón igual mantiene la grasa en el cutis, en el rostro. Sí, sí, porque es grasa. Por eso es que hay jabones no cosméticos, porque los jabones que normalmente utilizamos para asear nuestro cuerpo, para bañarnos, son de naturaleza cosmética, ¿sí? Sin embargo, también hay toda una línea de jabones especiales para el rostro. Bien. Y veamos por último. Bien, a la pregunta, o bueno, al comentario del señor Pujaya, por favor, si lo puede hacer a mi número de teléfono, por favor, para poder conversar de ese tema y poder explayarnos mucho más, ¿sí? Para no interrumpir la clase. Bueno, en realidad no interrumpirla, sino para no extenderla y continuar con la teoría. Bien, señor. Me parece que ya todos disponen del número de teléfono. Con toda la total libertad estoy para servirles, señores. Bien. Listo, señores. Continuamos. Continuamos. Muy bien, señores. Entonces, ese es el criterio para poder clasificar a los lípidos, ¿sí? A estas moléculas lipídicas. Em, Estos lípidos saponificables e insaponificables. Saponificables, los que se vuelven de manera casi inmediata grasas sólidas a partir de grasas líquidas. Y los insaponificables, aquellos que se van a tardar un poquito más para volverse grasas sólidas. Vamos con el primer grupo, los saponificables. Allí tenemos dos clasificaciones, estos son simples y complejos. Ambos términos se nos va a hacer bastante tácito, ¿cierto? Muy deductivo, simple y complejo, algo pues que es simple y algo que simplemente es complejo. Simple es no por la naturaleza de su estructura, sino por la función en comparación a estos. Los fosfolípidos son lípidos complejos, puesto que su función es mucho más determinante que estos de aquí. Por eso se les dice complejos. Estos fosfolípidos van a formar parte de la membrana de las células y las células es lo máximo que pueda tener un organismo vivo. ¿Listo? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a empezar, perdón, con triglicéridos y con las ceras. Vamos a ello. Triglicéridos, señores. Muy bien. Hablar de triglicéridos es hablar de calorías, es hablar de energía. En el inicio de esta clase, se indicó que eran tres funciones de los lípidos, ¿verdad? La primera, que era estructural, ¿sí? Es decir, formar estructuras. La segunda, que permitía funcionar como un aislante térmico, ya lo explicamos eso. Y la tercera la tercera función nos indicaba que nos va a dar energía a largo plazo. Bien, y esto es lo que vamos a hablar ahora. Energía a largo plazo. ¿Es tan malo comerse una pizza familiar uno solo? No. Profe, pollo a la brasa tampoco. Profe, ¿puedo comer hamburguesas? Come. Profe, con mayonesa y un montón de cremas, come. Profe, ¿qué va a hacer? El teniente lo va a gritar, profe. Si el teniente estamos haciendo entrenamiento, profe. A ver, explico. Las grasas, toda grasa que vayas a comer en alimentos, ingresa definitivamente por la cavidad oral
Y una vez que la digestión mecánica, que es llevada a cabo por los dientes, y se dice mecánica porque físicamente va a reducir el volumen del tamaño de tus alimentos. Para eso están los dientecitos, para cortar y triturar, ¿cierto? Entonces se va a reducir el tamaño de los alimentos, se van a hacer en porciones menores, y a través de un proceso de deglución, que es pasar, o si le quieres llamar también tragar, lo puedes utilizar. La Real Academia de Lengua Española valida este término, tragar. ¿Bien? Es un término un poco arisco, un poco tosco, pero es válido. Fisiológicamente es válido. Tragar es deglutir. El paso del alimento a través del esófago hacia nuestro estómago. Aquí está el estómago, lo podemos observar, lo estoy señalando, estoy delineándolo ahora mismo. Y este conducto, ¿sí? Este conducto es el esófago. Entonces tus grasitas van a venir, todos tus alimentos, perdón, no solamente las grasas, los alimentos llegan hacia el estómago y las células que se encuentran formando las paredes de este estómago van a empezar a secretar, a liberar una sustancia ácida, lo que hará que tus alimentos se empiecen a degradar, a desnaturalizar, a desintegrar, formando una sustancia, pues, ¿no? Una sustancia lechosa. Bien, allí se encuentran los nutrientes. Estos nutrientes serán reabsorbidos por el intestino delgado, pero cuando hay grasas, estas van a tener una comunicación directa con nuestro hígado a través de una estructura llamada vesícula biliar, que es esta de aquí. Es un filtro para el paso hacia las grasas. Bien, para el paso de las grasas hacia nuestro hígado. Profe, ¿y para qué van al hígado? El hígado se va a encargar de formar una molécula compleja llamada colesterol. Y ese colesterol tendrá que clasificarse en dos. Ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a colesterol. Por ahora, vayamos o determinemos lo que son los triglicéridos. Bien, entonces, eso es lo que sucede con las grasas. Bien, con las grasas que van a ir a almacenarse previamente pasar por un filtro llamado vesícula biliar. Ahora, ¿qué sucede con las demás grasas? Esas grasas que son absorbidas por el intestino delgado, dentro del intestino delgado existen vasos sanguíneos, llamémosle arterias y venas. Bien, entonces todos los nutrientes, incluyendo las grasas que han sido absorbidas por el intestino delgado, ahora las arterias se van a encargar de transportar esas grasas, esas moléculas de grasa, se van a transportar por la sangre, por todo el cuerpecito. Resulta que esas moléculas de grasa se les denomina triglicéridos, ¿bien? Y lo que conlleva y lo que está transportando en sus propias moléculas son calorías, ¿bien? Son calorías, es decir, la molécula precursora para la energía. En conclusión, el triglicérido es una pequeña embarcación, lo vamos a intentar dibujar más o menos así. A ver, ya está, un triglicérido. Aquí, dentro de este pequeño botoncito, dentro de esta pequeña embarcación llamada triglicérido, se van a transportar las calorías. Esa es tu energía. Y van a seguir transportándose por todo, van a circular por todo el cuerpecito. Van a circular por todo el cuerpo, por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Profe, esta es la molécula de grasa, este es el lípido que se ha formado a partir de la pizza que me comí, ¿cierto? Sí, señor. Del pollo a la brasa, ¿cierto? Sí, señor. De la hamburguesa también, de la salchipapa, profe. Sí, señor. ¿Y esta molécula es mi energía? Sí, señor. Y está circulando por todo tu cuerpecito, diciéndote, utilízame, 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 utilízame. Ah, no me quieres utilizar. Recuerda que yo soy un lípido saponificable. ¿Qué es un lípido saponificable? ¿Qué es un lípido saponificable? A todo el aula.
Grasa líquida, vuelve sólido. grasa Que sólida. en estado líquido se vuelve en estado sólido. Entonces, esto es lo que dice tu triglicérido. Aquí está tu molécula, ¿sí? Llamada triglicérido. Aquí está. Ya está. Recorriendo todo tu cuerpo, em, ofreciéndote la energía. ¿Bien? Pero no le hiciste caso. Tú dijiste, a ver, clásica de estudiante en etapa de preparación. Vas a estudiar y llegas de clase y dices, bueno, voy a descansar un poquito más. Voy a dormir y porque estoy cansado y me levanto con todos los ánimos y con toda la energía a estudiar. Bien, te dormiste toda la tarde, te levantaste a las 7 de la noche y te levantas con hambre. Y dices, bueno, voy a estudiar, pero tengo hambre. Voy a comer y una vez que ya esté llenito, ahora sí voy a ponerme a estudiar. Y te vas y te compras en la esquina hamburguesas, bróster, en fin, cualquier comida con grasa. ¿Y qué pasa con esa grasa? Tu metabolismo digestivo va a producirte, te va a facilitar de estas moléculas llamadas triglicéridos, que serán tu energía. Pregunta, ¿en ese momento vas a hacer ejercicios? No. No vas a liberar estas calorías, no vas a liberar la energía, no vas a utilizar estos triglicéridos, así que como son saponificables, ahora se van a empezar a adherir por cualquier parte de tu cuerpo y se va a hacer una grasa sólida. Allí está el problema. El problema no es comer las grasas, el problema es que cuando las comes o cuando las comemos, no liberamos esas calorías que nos están facilitando estas moléculas y como son saponificables, plom, se vuelven sólidas. Y ahí están los rollitos. Sí, señores, se va entendiendo este tema de triglicéridos. Eh, ¿Qué sucede? De seguro que llegó algún familiar suyo a casa en tiempos, pues, cuando no había pandemia, ¿cierto? Llegaba a casa y con un pequeño papelito y le decía, ¿cómo les fue? ¿Qué tal? Tus demás familiares le preguntaban, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Sí, dice el doctor que tengo elevado triglicéridos. Pues tengo los triglicéridos elevados. Tú ya sabes que los triglicéridos son las moléculas, ¿sí? Los lípidos, son moléculas que se forman a partir de la digestión de grasas. Ahora, ¿qué significa, qué significa clínicamente de que los triglicéridos estén elevados? Que la concentración de grasa, que la concentración de grasa en tu sangre es mayor. Primera conclusión de un médico que le da lectura a un hemograma. ¿Sí? Entendemos un hemograma como todos los valores que se arrojan después de un estudio clínico de la sangre. Todos los componentes que están en la sangre te van a arrojar tus resultados allí. Eso es un hemograma. Entonces, se observa la cantidad de triglicéridos y dice, tiene 280, 300, 320 triglicéridos. Aquí hay dos conclusiones para un médico. La primera es que consumes demasiada grasa y segundo, que tu vida es muy sedentaria. Porque si no fuese sedentaria, si tuvieras mayor actividad física, estas moléculas, estos triglicéridos, que es tu energía, no estuvieran concentradas en tu sangre, se hubiesen liberado. ¿Sí? Estas calorías se hubiesen liberado en forma de energía. Pero como están ahí concentradas, entonces el médico dice, ah, no, tú eres muy sedentario, tu actividad física es muy corta o es nula. ¿Listo? ¿Cómo sabemos eso? Cuando llega un familiar con este hemograma, tú le dices, permíteme por favor, y tú le vas a dar lectura, vas a buscar en toda esa lista y vas a buscar triglicéridos. Y en la parte lateral derecha de esos triglicéridos debes de encontrar un valor promedio a este. Digo promedio porque no siempre se va a encontrar 150. En condiciones normales debe ser de 150 miligramos por cada decilitro de sangre. Profe, no entiendo estas unidades. Esta unidad es de masa, ¿cierto? Miligramos. Y esta unidad está en volúmenes, ¿cierto? Para los líquidos. Decilitros. Un ejemplo.
En una gotita de sangre, supongamos que una gotita de sangre, una sola gotita de sangre, es un decilitro. ¿Listo? En esa gotita de sangre, que es un decilitro, deben de haber 150 miligramos de triglicéridos. Si en esa gotita de sangre hay más de 150 miligramos, la proporción para todo el volumen de tu sangre también va a ampliarse. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Se hace una muestra, ahí está. En un decilitro de sangre debe de haber 150 miligramos de triglicéridos. Si es que hay más, entonces triglicéridos elevados. Este es el promedio, 150. Repito, disculpen, repito, estas concentraciones oscilan un poco más, un poco menos, pero definitivamente nosotros nos vamos a dar cuenta que si lo normal es 150 y llega tu tío, llega tu tía y ves triglicéridos 280, 300, está que huela de grasa en su sangre. Bien, ¿qué hace? ¿Qué hace estos triglicéridos? Como todo lípido saponificable, se vuelve sólido. El problema, el problema no solo es de que se adhiera la grasa a las paredes abdominales en los glúteos. Ese no solo será el problema. El problema es de que mientras recorre con la sangre, estas moléculas recorre con la sangre, en esos mismos vasos sanguíneos pueden quedarse pegoteados y pueden empezar a solidificarse allí mismo. Y eso se le llama arteriosclerosis. Ya presentaremos una lámina más adelante cuando lleguemos a esteroides, ¿sí? Que es lo que muchos están esperando. Profe, tengo un amigo, sí, profe, mi primo. Bueno, esperemos que sean sus primos y sus amigos y no ustedes. Mucho cuidado, señores, con estos esteroides. Ya hablaremos de eso. Hay una pregunta en el chat. Pregunta en el chat. Vamos a atender el chat. Vamos a ver. Ajá, buena pregunta de la señorita Cabrera. ¿Qué sucede si es que no tenemos vesícula? Por eso es que las personas que que han sido intervenidas quirúrgicamente para poder extirpar esa vesícula biliar, una vez que pasan su proceso de recuperación, cuando se les va a dar el alta médica, siempre se les dice, señores, a partir de ahora y en adelante, cuidado con el consumo de grasas. Cuidado, porque ahora ya no hay un filtro, ahora pasa directo. ¿Listo? Entonces, eso puede generar daños totalmente complicados, crónicos al hígado, ¿sí? Daños hepáticos. Profe, ¿cómo me podría dar cuenta de que hay problemas hepáticos? Porque normalmente el hígado cuando tiene trastornos, cuando tiene disfunciones, es decir, deja de cumplir su función parcial, empieza a liberar bilis, empieza a liberar bilirrubina, y esas dos sustancias son colores amarillentas. Y si a tu sangre le llega sustancia amarilla, entonces tu piel se va a pigmentar de amarillo. Y esa es una manifestación que se denomina ictericia. ¿Listo? Cuando una persona, por ejemplo, en sus ojitos, aquí en la lámina del lado derecho, eh, empieza a pigmentarse de color amarillo, saca su lengüita y la levanta y por debajo en la zona sublingual, amarillento, las palmas de las manos amarillas, las plantas de los pies amarillos. ¿Qué está sucediendo? Es una evidencia, un indicio de que hay daño hepático. El hígado está liberando bilis, está liberando bilirrubina y ahora circula por tu sangrecita, ¿bien? Y esas sustancias pues son amarillentas, de forma que va a pigmentar tu piel de este color. Bien, ese es uno de los indicios que hay daños en el hígado. Así que mucho cuidado para quienes hayan sido intervenidos quirúrgicamente de la vesícula biliar, cuidado con el consumo de grasas. Me preguntan cómo sabe cuántos triglicéridos se tiene con un hemograma. Vas, haces un hemograma
no es tan caro un hemograma simple. Ah, pero eso sí, se requiere una orden médica. Ujú. Se requiere de una orden. Pero vas a un laboratorio, ¿sí? Cualquier laboratorio. Me parece que está cerca de 15 soles, si no mal recuerdo. Eh, en fin, cada laboratorio tiene un precio, ¿cierto? Pero con un hemograma. A través de un hemograma se puede saber cuántos triglicéridos se tienen, ¿sí? Otras preguntas, permítame y las atiendo. La pregunta de la señorita Acevedo, o sea que para bajar la grasa tendríamos que consumir menos calorías de las que gastamos. Puedes consumir las calorías que se quiera, pero tienes que liberarlas, ¿sí? Si medio pollo a la brasa que te comiste de repente te da eh, 3.500 calorías, libera esas 3.500 calorías, libéralas realizando actividades físicas, ejercicios. ¿Y cómo se sabe cuándo se liberan los ejercicios, profesor? ¿Cómo sabe que se liberan? En la misma transpiración se liberan en forma de toxinas, en la orina, incluso hay fármacos, hay unas pastillas bueno, no les puedo decir el nombre porque sí es de uso estricto, es de uso clínico estrictamente, pero se consumen estas antes de ingestar alimentos y cuando la persona evacúa, es decir, cuando defeca todas las grasas. Y se puede observar incluso en estas heces, se puede observar mucosidades grasosas. ¿Listo? Pero se libera. Normalmente el proceso del metabolismo de los lípidos debe tardar un aproximado de 1 a 2 horas, dependiendo de cada organismo. Después de esa 1 a 2 horas, tu sangre ya está circulando tus triglicéridos. Es el momento para que puedas realizar ejercicios. Es decir, si vas a comer grasas, intenta siempre que sean buenas mañanas, buenas tardes. En las noches, salvo que vayas al gimnasio, pero si vas al gimnasio por la noche, vas a atrofiar los músculos. ¿Por qué atrofia los músculos? Porque les has incrementado su volumen, has generado de que estos empiecen a incrementarse, ¿sí? Al despertarlos, y luego llegas a casa y plum, un reposo absoluto en cama mientras duermes esas 8, 10 horas, 5 horas. Entonces es un cambio muy brusco para los músculos. No se recomienda, señores, el gimnasio por las noches, de preferencia en el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio es muy brusco, le diste mucha actividad a los músculos y de momento, ¡pum!, a dormir, los paralizaste. ¿Listo? Entonces, por las mañanas le diste una buena actividad y después mientras que caminas, mientras que te paras, mientras que te sientas, mientras que abres los brazos, mientras que los extiendes, mientras hablas, mientras que tienes tu actividad, le vas dando eh, una actividad menor a los músculos y los vas tonificando. Bien. Eh, Sí, más o menos, a ver, la señorita eh, Cuadros Villalobos, habla de una pastilla, Tonatrin, sí, bueno, no me refería exactamente a ellas, sí, no son de uso normalmente comercial las que hacía referencia. Bien, ¿se gastan energías durmiendo? Sí, sí, claro que sí. Nuestro organismo es tal cual un equipo móvil, un dispositivo móvil. ¿Sí? Nosotros estamos utilizando un aplicativo de radio y estamos utilizando WhatsApp y estamos utilizando otros aplicativos y a medida que todos nuestros aplicativos están abiertos, entonces se va a ir gastando la energía, la batería de ese dispositivo móvil. Igual en nosotros. Nosotros obtenemos nuestra energía y esta se va consumiendo incluso cuando dormimos. En menor, claro está, en menores proporciones, pero también se gasta la energía allí. Claro, en ese momento tu corazoncito sigue latiendo. Nuestro corazoncito sigue latiendo.
ese palpitar de ese corazoncito gasta energía. ¿Listo? Respiras y cuando se respira, el diafragma se contrae, ese músculo se contrae. Por lo tanto, hay movimiento, por lo tanto, se gasto de energía. ¿Listo? Entonces, mientras que dormimos, sí, hay incluso los mismos sueños, el movimiento que tienes en cama, gasta energía. En menores proporciones, pero hay gasto de energía, ¿sí? A ver, a ver. Si en vez de hacer ejercicios, te tomas un trago de ron. A ver, eh, siempre va a haber un pretexto, ¿cierto? Para un traguito de ron, aguardiente, whisky. Vamos a ver. No, no es válido eso. El ron va a llegar a tu estómago, ¿sí? El roncito va a llegar al estómago. Pero la pared, la grasa que se localiza está en la pared abdominal, por debajo de la plancha abdominal. Ojo, no en el estómago. ¿Listo? Entonces, no es exactamente lo que se debe hacer. A veces te dicen, profe, pero como yo he escuchado de que hay personitas que consumen chancho, chicharrón o en cualquiera de sus presentaciones y se toman después una copita de pisco, una copita de anís. Lo que sucede es que no lo hacen para bajar la grasa. Lo que sucede es de que la carne de, del chanchito es bastante complicada para digerirla. Entonces, si va a permanecer mucho tiempo en el estómago, esta se va a fermentar. Y si se fermenta, genera flatulencia. ¿Listo? Y esa flatulencia es gases. Así que a nivel del esófago, del estómago, empieza a generar esa flatulencia, esos gases que te generan esos dolores lancinantes, es decir, esos hincones, esos cólicos. Bien. Señor Ailas, buenos días. Buenos días, profesor. Disculpe, profesor. Hay una pastilla que he mencionado y ¿cuáles son las consecuencias? Porque están diciendo en el chat que es bueno para bajar la grasa, pero algunos dicen que no, que hace daño. Sí, por eso es que al momento que hablé de ellas, no mencioné el nombre y, y tampoco las recomendé para un uso sin previa prescripción médica. Pero si se quieren informar sobre esto, pues igual gustoso me escriben, me pueden escribir y conversamos sobre ese tema. Porque se requiere hacer una evaluación previa antes. No, sería irresponsable poder prescribir, sí, recetar un fármaco sin antes haber pasado por un previo chequeo al paciente. ¿Puede traer problemas eh, digestivos? No. Digestivos no, pero personas con úlceras, por ejemplo, hablemos de gastritis, tendrían que tomarla también con otro cobertor, con otro protector estomacal, omeprazol, ranitidina. Entonces ya se hace más complejo el tema, ¿sí? Por eso es que se requiere que sea siempre personalizado. No puedo hablar de eso de forma tan libre en un grupo, porque no todos los metabolismos son iguales, porque no todos los organismos, y es más, no todos ustedes tienen las mismas condiciones físicas. Así que eh, quienes desean pues consultar esto de forma más personalizada me escriben, chicos. Sí, no hay ningún problema. Muy gustoso atenderlos. Muy bien. Profesor, más que Hola. todo esas pastillas o así inyecciones que son para bajar de peso tienen consecuencias, ¿verdad? No le entendí lo último, disculpen. Más que todo esas pastillas o inyecciones que son para bajar, para adelgazar, supuestamente, tienen Ujú. consecuencias. De preferencia, miren, señores, eh, en nuestra clase pasada habíamos hablado, sí, acabo de leer por aquí, cuadros Villalobos Sofía, también la genética, muchos son gordos y flaquitos, sí, eso sí, es genético, sí, la contextura de la persona es genética, pero
no porque sea genético quiere decir porque no vayamos a descuidarse. Hay un grado que se puede medir la obesidad, ¿sí? La obesidad tiene niveles. Entonces, eh, ya cuando llegas a un nivel 5 de obesidad, entonces eso es definitivamente genético. Pero lo demás, pues, puede graduarse, puede controlarse. Con respecto a la pregunta del señor, y la cual estaba dando respuesta, normalmente estos mecanismos para poder alcanzar la reducción de los niveles de grasa, sobre todo abdominal, podemos recurrir a mecanismos naturales. La semana pasada cuando hablábamos de proteínas, hablábamos de estos extractos de vegetales, ¿listo? Ejercicios. Entonces, mientras menos recurramos a sustancias químicas, mejor, ¿listo? Mientras menos químicos reciba nuestro cuerpo, mejor, señores. Entonces, o sea, me refiero a los fármacos, ¿sí? Así que hay mecanismos para poder utilizar de forma natural y poder reducir, pues, las concentraciones de grasa. Habíamos hablado de este extracto, por ejemplo, de vegetales, de tés que son naturales, té natural, controlar el tema de nuestras comidas, porque muchas veces hagamos lo que hagamos y si le metemos a la olla, pues va a ser complicado, ¿sí? De preferencia, no consumo de químicos, no consumo de fármacos. Bien, De arroz tampoco. muy bien. Continuamos entonces. Eh, podría compartir, señorita Sofía Cuadros, podría compartir con sus compañeros, mientras que continúo con la explicación, podría compartir cuál es la dieta del pepino, señorita Cuadros. Le agradecería. Y de paso también lo leo y a ver si me auno a esa dieta. Muy bien, continuamos, señores. No hablemos más de cosas tristes. Bien, continuamos. Ya está. Esos son los triglicéridos, señores. Bien, estas moléculas, estos lípidos, estas pequeñas moléculas de grasa que tienen energía. Bien, que tienen ahí tu energía y te la ponen a tu disposición. Si no las utilizas, ya sabes que son saponificables y se vuelven sólidas. Su concentración es de 150 miligramos por cada decilitro de sangre promedio normal. Las otras moléculas simples, porque estamos aquí, miren, hemos visto triglicéridos, ahora nos toca ver ceras. Y después pasamos a fosfolípidos. Y después al tan ansiados esteroides. Bien, las ceras. Las ceras definitivamente al ser lípidos son grasas. Eso está bastante claro. Bien, la diferencia es que tienen una masa, una consistencia semisólida. Bien, y una de las principales funciones que cumplen estas ceras es formar cubiertas para protección, bien, cubiertas protectoras. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las ceras en las plantas? Permítame solo unos segundos, señores, para poder hidratarme, ¿sí? Permítanme, por favor. Gracias. Profesor, ¿se le fue el audio? No, se ha Está ido tomando lo ha agua. cortado. Tomar agua. Se está hidratando. Se está hidratando.
Estas ceras van a formar pequeñas cubiertas, pequeñas láminas, bien, que tienen función protectora. En las plantas, por ejemplo, estas ceras que cubren a las hojas van a evitar la deshidratación, es decir, la pérdida de agua, la pérdida excesiva de agua de una planta. ¿Cómo se denominan las ceras en las plantas? Se denominan cutina. Bien, se denominan cutina. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta cutina y cómo actúa? Vamos a ver. Cuando nosotros nos hemos encontrado regando nuestro jardincito en algún momento, hemos echado agüita sobre nuestras plantitas y cuando caen sobre las hojas, observamos que se forma esto de aquí, ¿sí? Y en algunos casos, pues resbala, ¿cierto? Comienza a resbalar y cae. Y se forma esto de aquí. ¿Qué sucede? Aquí hay evidencia de que esta hoja, estas hojitas, tienen grasa, tienen una cubierta de grasa. Se llama cutina. ¿Bien? ¿Y por qué se encuentra allí? Porque asumiendo, vamos a ver, aquí continuamos con el tallo y aquí le ponemos su raíz. Profesor, ¿esa grasa sirve para evitar la deshidratación? Hidratación, sí señor. Ya está. No es el mejor dibujo de una raíz, claro está, pero bueno, ahí vamos. La función de esta raíz, señores, será absorber el agua del suelo. ¿Sí? Absorbe el agua y a través de un conducto, a través de un tejido conductor de la planta, se le denomina xilema, correcto, con X, xilema, va a conducir el agua. Conduce y distribuye el agua por toda la planta. ¿Sería Región, perdón, señor. como su vena sería o...? Sí, son tejidos conductores como en nosotros son las arterias y venas, ¿sí? Tal cual es una analogía así similar. Bien, entonces la raíz absorbe agua y el xilema, que es un tejido conductor, se va a encargar de distribuirlo, de distribuir el agua por toda la planta, incluyendo a las hojas. Bien, entonces una vez que, por ejemplo, llega aquí el agua, esta podría perderse. Llega el agua, aquí ahora miremos, esta es una hoja, este es el ancho de una hoja en una vista lateral. Bien, ya hablaremos después de sus partes cuando lleguemos a organografía vegetal, no se preocupen por ello. Llega el agua y así como llega, podría perderse, irse por estos estomas. Bien, estas aberturitas se llaman estomas. Entonces, llega el agua, viene por aquí, bien chévere, llega y se puede ir. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la hermosa naturaleza para evitar eso? Dice, muy bien, yo quiero que el agua no se me escape, así que le voy a poner a su principal oponente, las grasas. Y entonces cubre a la hoja con una grasita. ¿Listo? Como hay grasa aquí, viene el agua. ¿Y qué es los lípidos que son? Hidrófagos, ¿cierto? Rechazo el agua. Entonces viene por aquí y va, no, hay grasa y se retira. Se queda ahí. ¿Listo? Taponea. Va a cerrar estos estomas. Bien, señores, entonces las plantitas tienen esa grasita, esa cera llamada cutina. Eso sucede en las plantas. En los animales, como en nosotros, también tenemos una cera. Es el cerumen. El cerumen. Bien, las glándulas del oído son las que van a segregar este tipo de ceras. ¿Qué función tienen? Tienen básicamente dos funciones. A ver, aquí está el término estoma, lo que les decía. Vamos a ver. Aquí encontramos el cerumen, ¿cierto? Tiene dos funciones. La primera de ellas es formar una pequeña masa protectora. Es decir, si nosotros ahora, sobre todo en verano, estamos observando que hay una plaga de polillas, ¿cierto? Hay una plaga de polillas. En verano es habitual presenciar esto. Pero si nos percatamos, estas polillitas siempre están sobrevolando alrededor de un foco.
o siempre se posan sobre las pantallas de los televisores encendidos, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que pasa? Tengan por seguro que cuando encuentren una polilla en una pared, por ejemplo, en una pared o en cualquier otra estructura que no sea una pantalla, un televisor, o buscando un foco encendido, ¿sí? Toda polilla que no sea así en ese estado es un macho, una polilla macho. Pero cuando veas una polilla sobrevolando un foquito o adherida a la pantalla de un televisor encendido, esa polilla es una polilla hembra. Profe, ¿cómo sabe que la ha visto? No, pues no. Lo que sucede es de que los insectos normalmente, ¿sí? Los insectos normalmente buscan lugares calientes para poder dejar sus huevecillos. Bien, para poder dejar sus huevecillos. Entonces buscan temperaturas calientes. ¿Dónde lo van a encontrar? Ahí en el foco, ahí en la pantalla del televisor. ¿Correcto? Esa es la intención, porque buscan el calor. Ahora, recuerda que por la noche, una noche de verano, normalmente alcanzamos 20 grados, 19, 20, 21 grados de temperatura. Aquí afuera, ¿listo? Están los 21 grados. Pero aquí adentro de tu cuerpecito está 37. Entonces la polilla está acá y dice, ok, ¿dónde es más caliente? ¿Aquí a 21 o aquí a 37? Definitivamente 37. Por lo tanto, podrían ingresar ciertos insectos o incluso arácnidos a dejar sus huevecillos. Bien, por eso es que se encuentra este cerumen aquí, bien, como un elemento, una barrera protectora. Pero no por eso quiere decir de que no te va a saciar. Tengan cuidado con eso, chicos. No, también más tarde tu mamá te manda a bañar, ya, vaya a bañarse. No, mamá, el profe de biología dice que no, ahí que esté el cerumen, si no la polilla se me va a entrar. No, pues chicos, hay que ser aseaditos también. Las mismas glándulas del oído, ustedes se lo van a formar a diario, así que a diario debes de asearte. ¿Listo? Esta es la primera función, ¿sí? De esta cera. Pero también tiene una función que está ligada al sistema sensorial, a una función sensorial, es decir, de captar los estímulos de sonido. Mientras, mientras sea mayor la intensidad, mayor la onda del sonido, esta va a impactar sobre el cerumen. El cerumen, ¿sí? Para empezar, a ver, el oído se clasifica en tres, ¿cierto? Se divide en tres, el externo, el medio y el interno. En el oído interno, esto lo voy a hablar rápido porque no corresponde a nuestro tema. En el oído interno se va a encontrar el órgano de Corti. Bien, el órgano de Corti será la estructura específica que capte los estímulos de sonido. Entonces, esta zona laberintosa, el tímpano y, y el cerumen, tienen la misión de disminuir la intensidad de ese estímulo de sonido. Cuando llegue al órgano de Corti, ese sonido debe de ser mínimo. Bien, el mínimo estímulo posible. Entonces, el primer filtro es el cerumen. Viene por aquí la onda sonora, que sí, que es la estimulación del sonido, es el sonido, y viaja en ondas. Viene por aquí la onda y se impacta sobre el cerumen. El cerumen es el primer impacto, entonces la intensidad baja. Segundo filtro, el tímpano. Listo. El tímpano no es para escuchar, ojo. El tímpano es una redecilla que sirve para que impacte. ¿Sí? Vieron en los circos que los malabaristas y todos estos están suspendidos ahí en el aire y debajo cuentan con una red por si se caen, ¿cierto? Tal cual cumple la función el tímpano, como una red. Viene por aquí el sonido en menor intensidad porque ya se impactó sobre este primer filtro e impacta sobre el tímpano. Esta red que va a retener un poco la intensidad del sonido y ahora llega también, disminuye la intensidad y ya aquí, mientras hace este recorrido laberintoso, se pierde la intensidad y llega al órgano de Corti
en la intensidad necesaria, en la mínima, para poder captar el sonido. Bien, por eso es que cuando ibas a las discotecas, cuando te ibas a La Choza, cuando te ibas al Boulevard de los Olivos y te gustaba pararte ahí al costado del parlante, cuando te gustaba pararte al costado del parlante en toda la fiesta, llegabas a casa, intentabas dormir y tenías ese pitidillo ahí, ¿no? Ese pitillo ahí que se zumbaba mientras que te intentabas dormir. Fue el estímulo constante del sonido que ahora quedó atrapado aquí, quedó atrapado entre estas estructuras laberintosas que están formadas por estructuras óseas, ¿sí? De los huesecillos, martillo, yunque, estribo. Ya lo hablaremos eso en nuestro tema de sensorial con mayor detalle. Aquí es donde se produce ese, llamémosle, eco. Queda un eco acá del constante estímulo del sonido y ese es el pitillo que conoces. ¿Qué sucede con las personitas que están yendo a piscina? Perdón. Las personitas que van a piscina y que les gusta por ahí una de sus compañeritas y las quiere impactar, las quiere hacer demostraciones de que él se mete un recontraclavado y adentro tienen complejos de focas, de orcas, de ballenas y no sé qué tantas otras cosas, se dan voltaretas, se paran de manos, dan vueltas en el agua y después salen intentando querer sacarse el agua y no pueden hacerlo. ¿Qué es lo que se ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, señor Cervantes. Profe, digamos que, o sea, sacamos el cerumen del oído, profe, el sonido que viene es la misma intensidad. ¿Y qué parte del oído es lo que, profe, duele al escuchar ese sonido? La última parte no la entendí, señor. La última parte. O sea, el sonido, ¿en qué parte del oído al chocar es lo que hace doler el oído? Ujú. Bien, bien, señores. Oh, bien, señor. Le doy respuesta a esto. Esta redecilla, este tímpano, esa red está formada por, no es una red definitivamente ni de nylon ni de hilos, es una red, sí, tal cual, pero una red formada por pequeños microtúbulos, por pequeñas estructuras fibrosas, filamentosas, filamentos, donde se insertan nervios. Entonces, cuando este tímpano sufre el ingreso de algún agente extraño, produce una infección, primero. Dos, esta estructura de aquí se denomina la trompa de Eustaquio. Y esta trompa de Eustaquio tiene comunicación con la faringe. Por lo tanto, si es que ingresa una bacteria, a ver, en esta lámina de aquí, del lado derecho, si ingresa una bacteria o un virus por la fosa nasal, por las fosas nasales o por la cavidad oral, aquí hay una estructura que comunica la faringe con el oído, que se llama trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio, si es que ingresa un virus o una bacteria, ¿sí? Produce una infección en las amígdalas. Recordemos que las amígdalas están allí como los órganos de primera línea de defensa en nuestro cuerpo. Pero miren, hay una comunicación libre, ¿sí? Entonces, esos mismos patógenos podrían generar infección al tímpano. Segunda situación. Listo, la primera ya la expliqué, que puede ser por el ingreso directo. En ocasiones vas a una piscina, ingresas y el agua está contaminada, está con ácaros, con protozoarios, con hongos, y eso genera infecciones en este tímpano. ¿Por qué? Porque es una estructura biológica, no es una red, cumple una función de una red, sí, pero no es una red de hilos ni de nylon. Bien, son estructuras biológicas. Entonces, o en ocasiones también por manipulación. A veces te metes por ahí, te pica tanto el oído medio que buscas cualquier cosa y encuentras una llave, ya, te metes una llave y empiezas acá a rascar. ¿Listo? Entonces, son varias las situaciones, pero siempre es este tímpano. Siempre es el tímpano. Bien, frecuentemente por ingreso de elementos patógenos que generan infección a través de esta trompa de Eustaquio. Bien, les comentaba, señores, acerca del agua que ingresa
cuando tienen esos complejos de orcas y de focas en el agua por impresionar toda la señorita. El agua ingresa hasta aquí. Si es que tú le tienes un clavadito, hasta aquí el agua. Por lo tanto, si tú inclinas tu pabellón auricular, es decir, tu orejita, el agua por inercia va a salir. Pero ¿qué pasa si ingresa el agüita hasta aquí? Ahora tú te das vuelta, giras y el agua ingresa a este nivel. A ver, ahora intenta sacarlo. No vas a poder. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Normalmente unas pequeñas gotitas, otosambó, o también lo pueden hacer de forma casera, ¿cierto? Una forma artesanal, colocan un conito de un periódico y lo encienden, ¿sí? Y lo encienden. Claro está, señores, claro está, al decir un papel estoy especificando que sea grande. No vaya a ser que tengas este problema y el profe dijo que me ponga un papel, te pones un POSIT ahí un POSIT chiquito. No, pues chicos, un cono, lo más grande, un periódico, toda la lámina completa de una página de un periódico, la haces un cono, ¿listo? Si es el trome de las malcriadas, mejor todavía, más caliente, y entonces lo enciendes. ¿Y por qué en cono, profe? ¿Por qué no solamente un palito? Lo que pasa es que el cono va al momento que se realice, que sometes a fuego ese cono, va a ser un movimiento espiral, ¿sí? Así, un movimiento espiral, espiralado. Ahí ingresa, y eso hace de que ese movimiento en espiral, el calor, venga el calor, y el agua que está en estado líquido sometida a la temperatura que acaba de ingresar, lo convierte en agua gaseosa y sale el agua en estado gaseoso. ¿Listo? ¿Es válido? Sí, pero tengan cuidado nada más. Mejor no lo hagan, ¿sí? Mejor no hagan nada, chicos. Bien, vamos a atender el chat. Hay 84 mensajes, está colapsando este chat. Vamos a ver. Sí, cuando ingresas objetos, la cera se introduce, el cerumen se ingresa más, y eso es verdad. La mamita de la señorita Brenda Carranza le echó alcohol porque lo vio en YouTube. ¿Le echó alcohol en dónde? En YouTube. Chicos, no, cuidado con los blogs, cuidado con los tutoriales, tengan cuidado, sobre todo con los blogs. A veces eh, padecemos algún dolor y estamos buscando ya en internet. Está bien que se quieran ahorrar sus consultas médicas, chicos, pero no nos dejen sin chamba. Pasamos 7 años esforzándonos para que se vayan a una botica y tengo dolor de cabeza. Puedes tener un principio aneurisma y te dan un paracetamol. Tengan cuidado con eso. A la señorita Brenda nuevamente, el teniente la ahogó. Muy bien. Vamos a conversar con nuestro amigo el teniente. Sí, se paran de cabeza, hacen malabares ahí todos, pero es para llamar la atención, siempre. Hay una pelea ahora entre el señor Ailas y la señorita Carranza. No se peleen, chicos. Tranquilos, ya casi terminamos. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Pasamos a los lípidos saponificables complejos. ¿Sí? Estamos exactamente aquí. Bien, vamos a los triglicéridos, ceras, vamos a los fosfolípidos. Vamos a dar la idea general de fosfolípidos, porque los fosfolípidos forman parte de la membrana celular, de la membrana plasmática, y esto es un tema regularmente extenso
que lo vamos a ver cuando lleguemos a nuestro capítulo de citología, cuando hablemos de células. ¿Listo? Pero vamos a hablar más o menos en líneas generales qué hacen estos fosfolípidos. Si nos hemos percatado, al término lípido le hemos antecedido el prefijo fosfo. Bien, ¿por qué? Porque estos lípidos son estas dos colitas. Miren, una colita y dos colitas. Estas son las grasas, estos son los lípidos. Pero a estas dos estructuras grasosas, a estos dos lípidos, se le agrega una pequeña estructura conformada por un grupo fosfato. Por un grupo fosfato y por un grupo glicerol. Aquí está el grupo fosfato. Es este de aquí. Y este es el glicerol. Bien. Entonces, esta zona, que es la cabeza del fosfolípido, y se le llama fosfo, repito, porque contiene un grupo fosfato, y aquí están los lípidos. Estos lípidos, llamadas colas, ¿listo? Son los ácidos grasos. Bien, son ácidos grasos. Aquí están los lípidos, estas son las grasas. Ahora, tenemos que realizar el siguiente razonamiento. Si este fosfolípido está formado en dos bloques, en dos partes, y esta es la grasa, esta parte es de grasa, quiere decir que por aquí no va a haber paso de agua. ¿Por qué? Porque es hidrofóbica. ¿Listo? Esta es una zona hidrofóbica y esta es una zona hidrofílica. Es decir, a ver, sigamos por favor el cursor, el puntero aquí, y yo digo que este puntero es agua. ¿Listo? Viene por aquí el agua, viene por aquí el agua, viene por aquí el agua. ¿Por dónde podrá pasar? ¿Por aquí o por aquí? Definitivamente que por aquí. Profe, ¿por qué por aquí no? Porque esto es grasa. Si es grasa y se rechaza con el agua, las colas son hidrofóbicas. Viene el agua y si puede pasar por aquí, hace contacto por aquí, y si tiene afinidad con el agua, es hidrofílica. ¿Listo? Esto es pregunta de examen. Las cabezas de los fosfolípidos son hidrofílicas. Las colas de los fosfolípidos son hidrofóbicas. Rechazo con el agua. Afinidad con el agua. Profe, ¿por qué dice eso? A ver, esta es la célula. Bien. Y aquí tiene su membrana. Rodeándole está la membrana plasmática o la membrana celular. Aquí está. Si nos percatamos, esta membrana celular está formada por dos capas de lípidos. Miren esta primera capa externa y esta capa interna. Y si ya nos dimos cuenta, aquí está una cabecita y sus dos colitas. Una cabecita y sus dos colitas. Una cabecita y sus dos colitas. ¿Listo? Y así. Y aquí abajo también una cabecita y sus dos colitas hacia arriba. Una cabecita y sus dos colitas hacia arriba. ¿Qué intención tiene de formar dos capas de lípidos con las colas que se miren entre sí? De que esta zona, las colitas de qué son? Ácido graso, es grasa. Entonces esta zona es grasa. Toda esta zona es grasa, mis señores. ¿Listo? ¿Qué va a suceder para que se encuentre así, dispuesto, distribuido de esta manera? Sucede que el 60 al 70% de la constitución de nuestro organismo es agua. Lo que quiere decir es que nuestras células están totalmente rodeadas de agua. ¿Se imaginan si no hubiera este cinturón de grasa? El agua ingresaría de forma desproporcionada, de una forma irracional, descontrolada hacia la célula y la haría estallar. Y si no hay célula, no hay vida. Entonces, para poder controlar el ingreso ya mesurado de agua, es que se encuentra este cinturón de grasa. Profe, ¿pero el agua va a ingresar? Sí, pero lo va a hacer ¿por dónde? ¿Por las colas o por las cabecitas? Por las cabecitas, miren, el agua viene por aquí por la cabecita y solamente harán contacto con las cabecitas, con este cinturón no. ¿Por qué? Porque si viene por aquí el agua, encuentra grasa, se regresa. ¿Por qué se rechaza? ¿Listo? Ya cuando lleguemos a nuestro capítulo de células y hablemos de membrana celular, vamos a hablar de los transportes, ¿sí? Transporte activo, pasivo, por masa. Vamos a hablar de todos estos mecanismos que permiten el ingreso y la salida de las sustancias hacia la célula.
Bien, que esa es también la función de esta membrana celular. Pero lo que se necesita por ahora es conocer que esta membrana celular está constituida, está formada por fosfolípidos. Bien, estas moléculas de... Hasta que llegamos a los esteroides, señores. Muy bien. A tu amigo del gimnasio, tú lo escuchaste hablar de esteroides. Cuando lo escuchaste hablar de esteroides, ese esteroide es una grasa. ¿Qué hacen los lípidos? ¿Qué hacen las grasas? ¿Qué función tienen? Darnos energía a largo plazo. Lo que estábamos hablando de los triglicéridos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede con estos esteroides? Para empezar son insaponificables, es decir, que se van a convertir en grasa sólida, pero en un tiempo prolongado. ¿Qué función tienen? Darnos energía a largo plazo. Entonces, estas personitas que usan estos esteroides, que son corticoides, por ejemplo, o incluso el mismo colesterol, se lo inyectan, utilizan una jeringuita, ¿cierto? Y lo pueden hacer intramuscular o endovenosa. Frecuentemente lo hacen endovenosa, es decir, dentro de la vena. Se agarran su bracito, buscan ahí su venita y pinchan. ¡Blah! Ya pincharon. Y están inyectando este esteroide. Profe, ¿con qué intención? Si es un esteroide, es un lípido. Si es un lípido, nos da energía. Entonces, los esteroides no van a incrementar tu masa muscular. No, señor. No la van a incrementar. Es mentira. Tú te puedes pasar inyectando esteroides y acostado en tu camita viendo Netflix todo el día, todos los días, y vas a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no me inflo? Es que los esteroides no te van a dar masa muscular. Lo que dan los esteroides es energía, como todo lípido, energía a largo plazo. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Se inyectan y mientras que tú vas al gimnasio y estás cargando pues un peso de una mancuerna de 2 kilos y en tu segunda serie de 10 ya te cansaste, el que se inyectó esteroides tiene más energía, no está con una mancuerna de 2 kilos, está con una de 8, una de 10 y tiene tanta energía que, que no va a ser 2 series, se hace 10 series de 50, de 30. ¿Listo? Entonces, como tiene la suficiente energía, tiene esa misma capacidad para poder seguir entrenando. Y producto del constante entrenamiento es que se inflan. O sea, no hay que quitarle tampoco méritos, ¿sí? Sus músculos son ganados por ejercicio, pero con trampa. ¿Por qué? Porque mientras que a ti te va a costar conseguir esos músculos en 1 año y medio, en 2 años, él lo va a conseguir en 4 meses. ¿Por qué? Porque está haciendo un uso indebido de grasas, de esos esteroides. Estos esteroides pueden ser corticoides o colesterol. Escuchamos también el colesterol. Este colesterol es el que se va a encontrar, es la grasa que se filtró por la vesícula biliar hacia el hígado. Y esta grasita, este colesterol en el hígado se va a mantener uno solo, que es el HDL. A ver, el colesterol, señores, el colesterol se divide en dos. Miren, LDL y HDL. El LDL, por sus siglas en inglés, ¿sí? Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baja densidad, ¿listo? Baja, low, bajo, ¿cierto? Lipoproteína de baja densidad. Este colesterol es malo. Este es el colesterol malo. HDL, High Density Lipoprotein. Mi inglés es pésimo, eso está claro. Mi inglés es pésimo, discúlpenme yo, pero intento ahí hacer mi mejor esfuerzo. High es alto, ¿cierto? Lipoproteína de alta densidad. Este es el colesterol bueno. Este es el que se mantiene en nuestro higadito. Bien,
Cuando los médicos en tu hemograma le dan lectura, salen los dos, dicen HDL y LDL. Bien, entonces, ¿cuál es la concentración de colesterol en la sangre? 200 miligramos por cada decilitro. Si esto sobrepasa, tienes colesterol elevado. Si tienes colesterol elevado, se supone que el médico deduce que tienes bastante concentración de grasa en el hígado. ¿Listo? Bien. Con los corticoides son hormonas, ¿sí? Son hormonas que contienen grasas. Bien, ¿y qué van a hacer esos corticoides? Actúan dentro del metabolismo de los carbohidratos y proteínas. Esta es una arteriosclerosis, señores. A esto me refiero con una arteriosclerosis. A ver, vino por aquí el musculoso del gimnasio, ¡plac! Se inyectó la grasa. La grasa es líquida y viene por aquí y con el tiempo se puede ir solidificando. ¿Por qué, profe? Porque los lípidos se vuelven de líquidos a grasas. Profe, si lo hace rápido, son saponificables y si demoran, insaponificables. Los esteroides tardan meses y meses en hacer eso, pero al final, miren, se empieza a taponear. La grasa líquida se volvió sólida y empieza. Esta es una arteria. Esta arteria está llevando sangre, es una arteria coronaria porque está llevando sangre hacia el mismo corazón, hacia el miocardio. Y esta sangre que lleva oxígeno, estos son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que transportan al oxígeno. El miocardio, para que el corazón pueda contraerse, el miocardio necesita de oxígeno. Y aquí va su oxígeno. Ah, qué chévere, va su oxígeno. Pero ¿qué pasa si cada vez taponeas más y cierras más estas paredes? El oxígeno que llegará al miocardio será menor. Por lo tanto, puede sufrir un infarto. Un infarto se denomina, un infarto es toda vez que un órgano no recibe oxígeno y se infarta. No solamente el corazón se infarta, las piernas, los músculos se infartan y se les llama calambres. El penecito se infarta y se llama disfunción eréctil. Ya, Atreves. No, pero yo así. No, ya, bueno. Listo, señores. Y finalizamos con prostaglandinas. Las prostaglandinas son grasas que normalmente se utilizan de forma clínica, ¿sí? Hay abortos que son sugeridos clínicamente cuando la madre o el feto se encuentra en peligro. Cuando la vida de estos o de uno de estos se encuentra en peligro, el médico ginecólogo está moralmente autorizado para que pueda hacer uso de estas prostaglandinas. Grasas que se inyectan de forma endovenosa en la vena y que cuando llegan al útero desprenden a ese embrión o a ese fetito. Bien, muy bien, señores, vamos a presentar nuestras claves, por favor, tomen nota. ¿Me confirman para poder cambiar, por favor? Sí, profe. Sí. ¿Ya está? Listo, profe. ¿Listos, señores? Listo, listo. Muy bien, mis señores. Ha sido entonces todo en cuanto a nuestra clase del día de hoy. Les agradezco por su muy gentil atención. Les deseo a todos que tengan un muy buen día y un buen inicio de semana. Se cuidan, señores. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, profe.